Continuamos esta edición de Página 13, la última conversación del día acá en Tele 13 Radio. Señoras y señores, con Andrea Vial, con Pablo Comandari y con Quique Mujica. Oye, la entrevista que con la Andrea le hicimos a Alejandro Aravena hace 8 días, ¿no? Sí, 8 días sí. ya. O sea, era la editorial principal del Mercurio de ayer. El ministro Carlos Monte aparecía en la prensa esta mañana también de nuevo. O sea, siguió siendo tema esto. O sea, ha marcado pauta todos los No, días. sin duda, digamos. Sí, pero me llama la atención algunos como se ponen a la defensiva con la negación absoluta. Total. Cuando lo primero es decir, acá hay un aviso de una persona seria, muy reputado en lo que hace, y después decir si no, porque inmediatamente lo tomaron como una crítica a la reconstrucción del gobierno principal, los diputados comunistas no, pero es que alarmista. O sea, yo lo primero que haría es ir, mirar y saber lo que ocurrió. Claro, da la impresión de que alguien preguntó, ¿y de qué partido Aravena? Claro, Vamos viendo, claro. a ver cómo reaccionamos. ¿Es burguesito o no es burguesito? Ya. Andrea Vial. Oye, bueno, para que todos entendamos, porque a lo mejor no todos escucharon Tele 13 Radio hace 2 lunes atrás, de qué estamos hablando, vamos a reproducir los segundos claves de la entrevista al arquitecto Alejandro Aravena en el Rat Pack, donde contó que grupos narcos habían reconstruido en una quebrada que tenía una toma parte de las viviendas quemadas en el mega incendio de Viña del 2 de febrero del 2024. Señora productora, por favor, vamos con la innovación. Mientras tanto, nosotros veíamos al otro lado de la quebrada que de autos se bajaba gente con sobres financiando la reconstrucción. Muchas de las quebradas, sobre todo en la parte informal, donde finalmente no hay un título de propiedad de por medio, la reconstrucción a las 3 o 4 semanas es como si nunca hubiera pasado el incendio. Eso estuvo enteramente reconstruido por el mundo narco. Y claro, a un costo. Ahí efectivamente el Estado de Derecho dejó de existir. Incluso en algunas reuniones con los vecinos, nos contaban algunas dirigentes que cuando salía de ahí o la municipalidad o Senapred o los profesionales que estaban trabajando, pasaban los narcos con parlantes diciendo si ustedes aceptan la solución del Estado, nosotros se las vamos a quemar. Bueno, yo les Dramático. recomiendo escuchar la entrevista completa porque fue muy interesante y la pueden encontrar en tele13radio.cl Y en todas sus en plataformas. todas las plataformas. Bueno, lo más impresionante no es lo que dijo Aravena, sino la reacción que provocaron sus dichos, como recuerda el Quique. Por una parte, gente que no podía creer que situaciones como esa estuvieran sucediendo en nuestro país. Un dirigente social lo grafica de esta manera. Dice, hace algunos años en Providencia descubrieron la bicicleta, decidieron impulsar el uso de ella como una respuesta a la adhesión a una vida sana y el cuidado del medio ambiente. Y para ello entonces construyeron ciclovías y se llenó de talleres de bicicleta, todo muy cool, como algunos de la Avenida Italia, por ejemplo. Y nosotros, dice este dirigente, que vive en una comuna donde escucha fuegos artificiales todas las noches, andamos en bici hace años, tal como lo hacían nuestros papás, nuestros abuelos, usamos la bicicleta como un medio de transporte. Bueno, esto lo cuenta para explicar que no le extraña que quienes no viven a diario la convivencia con los narcos se sorprendan frente a las declaraciones de Aravena. Pero quizás lo que más llama la atención es la reacción de las autoridades, en toda la escala, ¿ya? Algunas muy irritadas y que se refirieron a Aravena como un irresponsable por lo que había dicho. Sobre todo porque descubrimos que no es primera vez que el arquitecto Aravena señala públicamente lo mismo que dijo en la entrevista de Tele 13 Radio. Ah, mira. Y hace justo un año, en una sesión del ciclo de Artes, Letras y Justicias de la Corte Suprema, organizado por la Corte Suprema, Alejandro Aravena contó exactamente lo mismo ante un público muy diverso. En esa instancia compartió la mesa con una ministra de la Corte Suprema y con un ministro de la Corte de Apelaciones. O sea, Claro, tenía... háblame de autoridades. Claro. Exacto. ¿Hace cuánto fue? Hace un año. Fue en agosto del año pasado. Mostró fotografía donde se distinguía una de las quebradas en Viña con casas nuevas sobre terrenos ilegales, Y ahí nadie se alarmó, levantadas en solo semanas. Porque tú mirabas la población donde el Estado empezaba a reconstruir y todavía no se veía nada levantado. Y atrás en la fotografía se veían todas Estaba las todo casas. listo. Esto fue el 13 de agosto del 2024 y Nadie se ningún alertó. parlamentario pidió una comisión investigadora, ningún fiscal abrió nada de oficio, ningún magistrado acusó recibo de lo que estaba escuchando.
Y yo puedo entender por qué pasó eso. ¿Por qué? Puede haber sido muy similar a lo que nos pasó a nosotros en el estudio. Es que a nosotros no nos llamó la atención lo que estaba diciendo. Porque sabemos que eso es cierto, es verdad. Entonces, quizá acá se cruzaron las campañas políticas y todos tratando de sacar un poquito partido para ir echando agua a su molino. De hecho, una cuestión anecdótica, pero EMOL amplificó estas declaraciones al día siguiente. Al día siguiente. Claro. Normalmente rebotan al mismo tiro, día, o claro. incluso al tiro, así a la media hora. Claro, Pero alguien es lo que- habrá claro. escuchado y dijo, oye, mira lo que pasó. Sí. Claro, Y pero lo- tenéis razón. Yo entrevisté a Alejandro Aravena en una cuestión privada del Banco Central porque está haciendo un ciclo de sus 100 años y me pidieron que lo entrevistara y también contó eso. Y me pasó lo mismo, que es como heavy, dramático, Sí. pero más o No menos sabemos. no nos sorprende, digamos. No. Sí, pues. Bueno, pero pensando que es bueno tener un par de fuentes que corroboren el relato, ¿Ah? ¿ya? Hablé con un dirigente para que me explicara cómo funciona la extorsión del crimen organizado en casos de reconstrucción. En este caso, los traficantes de terreno, porque estamos hablando de estas mafias. Si al final todo conlleva al narcotráfico, pero todo conlleva al crimen organizado. Claro, Es al parte negocio, del crimen que tiene organizado. distintos tipos de Exacto, líneas de tiene negocio. distintas líneas de negocio. Bueno, y me contó esto, voy a tratar yo desgraciadamente no tuve las clases de teatro del Quique, pero voy a intentarlo. Aparecen estos personajes y parten con un hola, ¿estáis en casa? Sí, le contesta la persona. Yo te la voy a reconstruir. La persona sabe que no es Pastito Limpio el que le está hablando, o sea, el oferente, y le responde, no, gracias, me voy a ir donde mis parientes, tengo donde estar en estos días. Entonces el tipo espera y le dice, yo te la voy a reconstruir, yo te la voy a construir. Ante la negativa del afectado viene una tercera vez y de una forma más clara y amenazante. Yo te la voy a construir. No te estoy ¿Qué hace, preguntando. qué hace la persona que está sin casa, que vive en una quebrada donde está prohibido levantar algo, pero que no tiene dónde ir? Acepta. Y el traficante Perdón, no le queda otra. no le queda otra. Y el Aunque no traficante, quiera, claro, aunque no quiera no quiera. vincularse. claro, aunque no quiera, aunque se haya negado 3 veces. Claro. ¿ya? Ahora, el traficante que sabe que si construye, está invirtiendo en un terreno que en un futuro lo más probable es que sea legalizado. Entonces le señala una última cosa y le dice, a cambio, solo te pido que recibas las visitas que podría enviarte. Eso muy de vez en cuando. Y ahí el poblador está frito porque lo van a utilizar de burrero, van a involucrar a tus hijos, en el Bodega. fondo le pusieron la pistola al pecho. Esto me lo relata, yo no estoy escribiendo un guión aquí, me lo relató un dirigente social que conoce muy bien el modo operandi y que se fue a Viña 2 días más tarde a estar con los otros dirigentes que tuvieron que estar a cargo de cómo limpiar y ayudar a la gente a sacar sus escombros, etcétera. ¿Y por qué ocurre este tipo de situaciones con tanta naturalidad? A pesar de que las autoridades no se enteran, porque eso es insólito. Bueno, en gran parte porque el crimen organizado llega antes que el Estado a solucionar los Qué problemas. drama. Ante una tragedia, y aquí yo quiero contar un poco, Alejandro Aravena lo dijo en la radio, pero yo voy a contar un poquito más de detalle porque creo que es interesante entender por qué pasa esto, por qué el Estado se está demorando tanto y considerando que nosotros vamos a tener muchas tragedias como esta en el futuro. Cambio climático mediante, ¿no es cierto? Hay 2 caminos cuando tú pierdes tu casa en un campamento o en una población que está legalizada ya. Por un lado está Senapred, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, dependiente del Ministerio del Interior, que es muy ágil y llega muy rápido, pero su solución no es definitiva. Es una casa de emergencia que muchas veces las personas rechazan. Porque piensan que si la aceptan, luego el Ministerio de Vivienda no les va a dar la casa definitiva. Porque no va a ser tan urgente. Claro, no va a ser tan urgente y va a ir donde otro. Claro. O bien piensan que los van a poner en la cola del subsidio. Ya, listo, yo fregué, me pusieron en mi casa y ya está en la cola. Esta es una casa, además, que tiene una característica. No es una mediagua, es mejor que una mediagua. ¿Ya? Entonces, ya tampoco puedo decir, pucha, estoy en una mediagua. Mm. Entonces la gente tiene susto de eso. Bueno, ambas cosas no se condicen con la realidad. Pero vaya uno a mover esas percepciones. O sea,
No es verdad que no le va a llegar la casa definitiva, no es verdad que lo van a poner en la cola de subsidio. Pero Claro, bueno, pero cuando está ahí, está ahí. sepo. Me contaba Aravena, o no sé si lo contaba él o me contaba alguien, que cerca de un 30% de la gente en esta reconstrucción en Viña rechazaron las casas Creo que de lo dijo, Senapred. lo dijo el propio Aravena Sí. en la entrevista, sí. Bueno, la segunda opción ante la pérdida o el daño a la casa es esperar al MIMBU, al Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y una casa, estamos hablando de 66 metros cuadrados y con estándares, lo que está perfecto, pero con plazos y burocracia, lo que lo hace muy lento, además que no tiene una buena respuesta para la gente que ya recibió un subsidio con anterioridad. Y esto es importante. O sea, el que ya tiene un subsidio, le dicen, no, usted no puede No elegible. aspirar a un nuevo, por lo tanto usted es no habitable, ¿ya? Inhabitable. El MIMBU se puede demorar cerca de 2 años en entregar una solución, algo que es bastante poco para el Ministerio de la Vivienda. Pero 2 años, imagínate para la gente. No, pero 2 años, claro, exacto, lo que dice la Paula, pero para Claro. la gente 2 años es La demasiado eternidad, tiempo. para el Estado es un suspiro. Para el Estado es nada. O sea, Lo que imagínate, cuesta la gente, no lo el logra en Estado. un gobierno. O sea, no Sí, es po. nada. Pero para la gente es mucho. Yo calculaba. O sea, una son, vida. Son 2 hijos que pueden Claro, nacer en el camino. imagínate. Imagínate. Bueno, lo que comentan arquitectos, ingenieros y constructores es que el Estado busca responder a situaciones extraordinarias con una caja de herramientas ordinaria. Ese es el desajuste que hay, ¿ya? Que es donde entra entonces el traficante de terreno feliz de la vida. Pero, ¿cuál ha sido entonces la propuesta? Yo me voy a referir a la propuesta que propuso Aravena, ya la propuesta elemental que lleva años dedicada a la vivienda social y que en parte sus reconocimientos internacionales están todos ligados a los aportes en diseño e innovación en este tipo de construcciones. Ya, explico. Supongamos un incendio, ¿ya? La gente queda en la calle, llega a Senapred con su casa de emergencia que al Estado le cuesta alrededor de 200 UF. Cuando esa familia recibe su casa definitiva, que cuesta 1.450 UF, la casa de emergencia se pierde. Ya. Se pierde, se O sea, perdiste transforma 200, en ¿no? O leña. sea, el costo son 1.650 Exacto, UF, ¿ya? entonces el costo son 1.650 UF, ¿ya? Tienes que sumar las dos cosas. Pero, ¿qué pasaría si Senapred, en vez de entregar una casa de emergencia, resuelve con una estructura que llamaremos unidad habitacional progresiva, que es lo que proponía Aravena, que se trata de una estructura básica de 36 metros cuadrados, que cumple con los estándares que exige el MIMBU para la casa definitiva? ¿Por qué? Porque tiene 2 pisos, que constan de un baño y una cocina, más 2 recintos habitables, donde tú puedes poner un dormitorio o 2 dormitorios, un dormitorio arriba, un dormitorio abajo, y que puede ser también utilizarlo como comedor, como bodega, etcétera, para que las familias puedan instalarse rápido. O sea, lo interesante es que esta es una solución donde tú te vas inmediatamente a esta unidad. Y ahí empieza a crecer. Y ahí Claro. empieza a crecer. Que son las que o- están ahí en las Condes, en los Arnechea. Sí, También o son como bloques. esperas, En claro, Iquique o también hay. esperas a tu vivienda Claro, esa esperas fue, que llegue siempre fue la fórmula de él. la ampliación de tu vivienda Exacto. definitiva. Ya Es una que vieja idea del Estado. ¿Se acuerdan del escándalo hace como 20 años de unas casetas sanitarias en, es que te voy a contar. en Mayoa? Es Claro. porque eran las viviendas progresivas que se estaban terminando en esa época. Totalmente. Mira, estas casas, estas unidades pueden crecer hasta 72 metros. 72 metros cuadrados, una casa, ya estamos hablando de algo más que interesante. Claro. Yo creo que mucha Y gente donde vive ya- en 72 Y metros. donde ya te, Total. ya te construyeron lo más caro, el baño y la cocina. digamos. Claro. Y toda la ¿cómo se llama? Todas las vigas, porque estas tienen 2 pisos. Claro. Esta es la diferencia con la caseta sanitaria, porque para los más adultos, por eso Iván se acuerda, en tiempo del presidente Elwin, en los sectores rurales se construía la llamada caseta sanitaria, que era de ladrillo. Claro. Ya era. Y eran 10 metros cuadrados. Mira, creo que era un poquito más, fíjate. Ya, pero, Bueno, ya, pero, por ahí. pero era eso, era Bueno, una cosa muy pequeña. Era muy sí. pequeña, pero era capaz de hacerse cargo, no era capaz de hacerse cargo estructuralmente del crecimiento y tampoco tenía un recinto habitable inicial. Claro, ¿Ya? ese era el problema. Entonces, ¿qué es lo que permite a una familia vivir inmediatamente? Ya en este caso no. Entonces, eran unidades habitacionales progresivas, pero que tenían solo un piso,
porque tenían nada más que el baño y la La cocina y un y pedacito tú no más. te podías ir y tú no te podías ir a vivir inmediatamente. Claro, el problema es que el país tenía 5 millones de personas pobres, la mitad de la Claro. población en pobreza y Claro. tenía un ingreso per cápita Claro. de $12.000, digamos. O sea, esa era- Exacto. Bueno, estas unidades que se proponen ahora, las habitaciones progresivas, cuestan 904 UF, es decir, 3 veces la casa de emergencia que hablábamos de los 200 Claro, UF, ¿ya? 38 palos más o menos. Pero con estándar de vivienda definitiva. Son 36 metros que te entregan, que no son transitorios, porque sobre eso se puede construir, y eso le alivia mucho la carga al MIMBU, porque luego esa familia lo que necesita es un subsidio solamente, un subsidio de ampliación, que es mucho más barato. Y todos aquellos que no pudieron postular a la vivienda definitiva porque ya tenían un subsidio anterior, o sea, esto es inhabitable, sí tienen solución en la unidad habitacional progresiva porque ahí no quedan fuera. Ahí sí ellos pueden aspirar a un subsidio de ampliación. Entonces hagamos la suma. 904 UF más 150 UF, que es el subsidio de ampliación, total 1.054 UF, más barata que la solución anterior. Ujú. O sea, en este esquema lo que está ocurriendo es que el gasto al principio, como dice Iván, es muy alto, pero luego baja. Pero lo importante es el número final, y el número final es que es más bajo. Claro. ¿Ya? Son menos UF. Entonces, es más barato que Senapred, que actúa muy rápido y por lo tanto que entregue una solución que sea escalable, con estándares de vivienda definitiva y que luego venga entonces el subsidio de ampliación. O sea, demorarse 2 años en una vivienda que al final sale más cara. El gran desafío entonces es pensar en la solución para los terrenos ilegales cuando ocurre una tragedia. Y yo creo que aquí está el gran nudo y aquí está la discusión que todavía probablemente se está haciendo, pero no de forma país, y es cómo el Estado soluciona eso, porque el Estado no puede ofrecer nada salvo un albergue temporal, porque no puedes llevar la solución a un terreno que es ilegal. No puedes ir ahí ni con Senapred ni con MIMBU. Entonces, en ese terreno ilegal que el narco lo tiene clarísimo, que el Estado no puede llegar a reconstruir ahí. No hay marco legal para una No cosa hay como marco esa, legal digamos. para eso. Está en su salsa. Es por eso es que el narco funciona tan bien en esa quebrada, que tantas autoridades se espantan de que esto exista y que nunca lo he visto. Bueno, el negocio inmobiliario ilegal está apuntando a que algún día el Estado va a tener que erradicar la toma, porque le hizo casas buenas, relativamente buenas a la gente. Claro. Por lo tanto, va a tener que erradicar la toma, y a esa altura ellos son los dueños de los terrenos. Tienen a toda la gente extorsionada. Mm. Y Tienen a como toda dice la... Alejandro Aravena, se acabó el Estado de Derecho Se acabó ese en barrio. esa y se acabó el Estado de Claro, Derecho control territorial. y se acabó el Estado de Pero Derecho entonces, y ¿qué, con la Andrea? super ayuda del Estado. Claro. Si es que, Pero entonces, ¿qué? lo interesante, creo yo, es como pensar fuera de la caja. O sea, ese es el problema que tenemos. Eso es lo que hay que ver cómo se soluciona. Yo no tengo idea, no podría aportar mucho, pero me imagino Pero es una que... solución de carácter social y policial. Exacto. No puede ser, exacto. no puede ser Político una, eso. y No es político, una claro, sola. Tiene que ser Exacto. multidimensional, digamos. por Claro, decirlo así, ¿no? claro. Tienes que considerar mucho más que si vives o no en un terreno legal o no. Mira, en la presentación de Alejandro Aravena en la Corte Suprema, cuando habla latamente de este tema, muestra un extracto de la película Bardo de Alejandro González Iñárritu, donde hay una escena en que un periodista, que es el protagonista, conversa en la cárcel con un narcotraficante en México. Y el narcotraficante le dice la siguiente frase: ustedes no pueden entrar a una cárcel a matarme, pero yo los puedo matar desde acá. Yo era pobre, invisible, ustedes me negaron atención durante décadas y ahora yo los tengo agarrados de los huevos. Yo creo que esa escena grafica demasiado bien lo que está ocurriendo, porque esto sí está ocurriendo. O sea, la Fiscalía o la Comisión de la Cámara de Diputados no necesita que vaya nadie a prestar prestar testimonio, testimonio no. de nada. O sea, es cosa de salir a las poblaciones y mirar lo que está pasando. Y el tema es que nosotros estamos discutiendo otros temas. Y cuando hablamos, y me fijaba ahora último en uno de los debates presidenciales, que se habla todo el tiempo de inseguridad, inseguridad.
Bueno, ¿y dónde parte la inseguridad? Acá parte la inseguridad. Mm. En que no tenemos una solución rápida de vivienda a la gente que pierde su casa y no sabemos cómo reaccionar porque no tenemos una solución para quienes están instalados en una toma donde llega el narco y hace su pega. Y el Estado parece inane. No sé si vieron esta mañana en el Mercurio la carta de Valentina Correa. Recordemos que el papá de ella fue un sí, caso de claro. sicariato. Digamos, Sí. ¿no? O sea, hay casos célebres de sicariato, el de la Quintrala, Sí. y el que estamos Sí. ahora. Y no se llama ley Correa esa ley de usurpaciones. Vaya. Que debiera llamarse ley Correa. Este mes se cumple un año desde que la Corte de Apelaciones de Valparaíso le exigió al Ministerio de Vivienda hacer efectiva su propia resolución, una resolución del Ministerio de Vivienda de demolición sobre el terreno que pertenece a mi familia. En mayo de 2020, un reconocido narcotraficante de la zona mandó a asesinar a mi padre para apropiarse de ese terreno, levantar allí un asentamiento irregular junto a otros negocios ilícitos. El criminal está preso, ¿es cierto? Ujú. Pero el terreno sigue ocupado. El Ejecutivo no cumple la orden judicial. No es solo hacer justicia, es una obligación legal y una señal urgente de que el crimen organizado no se tolera, no se normaliza, no se instala. Me salté un pedazo de la carta, pero ya no caben más excusas, dice. Todo indica que este gobierno ha decidido no cumplir con su deber creyendo que así evita un problema político, cuando en realidad le ha entregado una señal de impunidad frente al narcotráfico y ha sembrado desesperanza entre los ciudadanos. Valentina Correa, la hija de... Yo lo Oye. entrevisté, fíjate, y le pregunté, bueno, después que se supo todo lo de tu padre, por la prensa, por la tele, me imagino que bajaron las tomas. Dijo, no, aumentaron. O sea, la gente siguió llegando, como que descubrieron que había un lugar donde tomarse A ese mismo terreno. a ese mismo terreno. Es increíble. O sea, la No, muerte del increíble. padre no sirvió de amedrentamiento de Ahora, nada. hay una cuestión, o sea, aquí hay mucho más gente involucrada, o sea, es verdad que el narcotráfico ya ha penetrado no solo las instituciones, ha penetrado todo, porque obviamente que si hay una toma y todo, hay un fiscalizador que va y que se hace el leso, hay un policía que va y que se hace el leso, o sea, Hay una orden que vamos no se a- Claro, hace, pero no la se orden de ejecuta. vivienda, ¿dónde se déjame materializó? contarte una cosa súper chica. Yo estuve ahora en Increíble. Antofagasta, en La Chimba, en Luz Divina, en este campamento transitorio, que después de 8 años de postular el subsidio, después de 8 años, finalmente les dieron el sitio ¿Ya? donde Y lo se compraron el tenían sitio. donde se tenían que, no, el Estado entrega el sitio donde tienen que ir a construir sus casas. La empresa constructora lista para empezar a construir. Y resulta que un tipo se tomó el terreno, pero espera, instaló micro adentro, buses. Entonces Carabinero iba a desalojarlo, pero Carabinero decía, no, es que yo no tengo dónde guardar los buses, así que... Y ahí estuvo meses, porque no había dónde guardar los buses del delincuente que tenía tomado el terreno. Eso es Y la desidia. constructora. Desidia. Entonces, yo digo, esto está en todos los niveles. Entonces, a mí que no me engañe a decir, Espérate, finalmente lo sacaron. Por si acaso. Desidia sospechosa de corrupción. Claro. No, solamente decir que si es que hay una orden de vivienda, o sea, uno no quiere pensar que aquí hay una cosa política como ella lo induce ahí en la carta, de que no están actuando para no mostrar, digamos, que está ese problema radicado ahí. Bueno, No, ¿quién yo dijo que creo no que- iban a desalojar a nadie que se tomara el Frente Amplio? Bueno, pero en la práctica no han desalojado. No han destruido lo que está ahí construido legalmente. Además, con lo Impactante. ignominioso, con el asesinato ominoso de su padre, del dueño del terreno original. O sea, es realmente un escándalo. Pablo Acomandari, Andrea Vial, Quique Mujica, en Página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. El saludo para nuestros auspiciadores. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl. Una iniciativa de CMPC. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde 0,74 UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes amas, porque con el seguro automotriz más que un seguro son tu compañía donde vayas. Por eso son el seguro número 1 elegido por los chilenos. Si tienes WOM, eres automáticamente parte del Club WOM, con más de 500 beneficios y descuentos pensados para ti en tus marcas favoritas. Súmate al Club WOM y comienza a disfrutar más que nunca. WOM, nadie te da más.
Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile, siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en la web cap.cl. Página 13. Lo que suena es Dead or Alive, porque Pete Burns, cantante británico líder de Dead or Alive, nació un día como hoy de 1959. Tuvo el pésimo gusto de morirse joven, el 2016. Así que por eso suena esto, para los recuerdos de este 5 de agosto. La parte joven de este equipo eligió esta canción. Esta canción. Ah. Los ninis. Aquí están Oye, se bailando cumple. a poco. 15 años del derrumbe de la mina San José, la que Mira. dirige el rescate de los 33. Un día como hoy, Hoy día. hace 15 años. Sí. Me acuerdo, yo conducía el noticiero central en esa época. Al final del noticiero alcanzó a salir como El una, extra. como una breve. Sí, Y nadie como- le dio mucha bola al al principio. principio No, no, no. nadie le dio mucha bola. Hay un accidente, no se sabe cuántos son. Y después lo dieron por muerto, ¿cuánto? ¿Cuántos 2 semanas. días? 17 días. 17 días, para ser 17 exacto. días, tal cual. 5 de agosto de 1962, el primer capítulo de Sábados Gigantes. Chapo. Ah, chapo. Eso. Adam Yauch de los Beastie Boys nació un día como del 64. Ese también se murió joven en el 2012. ¿Quién más? Revolver, el séptimo álbum de los Beatles, se publicó el 5 de agosto de 1966. Eso sería básicamente lo que hay para hoy. Recuerdos de este Estaba 5 de viendo- agosto. ¿Ah? El 5 de agosto creo que era el cumpleaños de Nano Holguín. ¿No te creo? Creo que ¿Y tienes sí. cómo comprobarlo? Pero Rápidamente, porque imagínate nos tenemos con todo que lo ir. que no, pues me demoro mucho. Chat Ya. GTP. Con Andrea Vial, con Quique Mujica, Gracias. con ChatGPT y con Pablo Comandari. 5 de agosto. El programa de hoy, ¿en Nano Holguín? Nacimiento de Nano Holguín, 5 de agosto. ¿De qué año? del 49. Mira, Sí. Y murió el 87. 50, se habría cumplido 74. Increíble. Quería Se caló ver la radio. súper joven. Qué ¿En Nano joven. Holguín? Murió, murió de 37 años. Impresionante. ¡Oh! ¡Qué impacto! Impresionante. ¿eh? Un saludo, para ese recuerdo Para de ese Nano recuerdo, Holguín. sí. Andrea Vial, Pablo Comandari y Quique Mujica, gracias por el programa de hoy. Sigan con nosotros después de la pausa con la mejor música acá ante la Tercera Radio. Muchas gracias por estar Chao, ahí. que estén muy bien.